Bueno, pues a las 9:04 de la mañana, nosotros, como prometimos al inicio del programa, tenemos nuestro entrevistado central del día de hoy. Con nosotros está don Rubén Bichara, es vicepresidente de la CDEE. Y bueno, evidentemente viene a hablar con nosotros sobre la situación eléctrica de la República Dominicana, que se ha vuelto tan apremiante para todos los ciudadanos. Muchísimas gracias, don Rubén, por estar con nosotros. Buen día y gracias por la invitación a este equipo de jóvenes que nos enorgullece a todos. De verdad les felicito y a sus órdenes y gracias por la invitación. Vamos a darle un aplauso de entrada. Aquí yo soy la que marca los aplausos. Sí. La directora de aplausos. Sí. Adelante, Francisco. Buenos días, don Rubén. Bienvenido a este espacio que es suyo. Gracias. Mire, el entramado institucional que rige la generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica en la República Dominicana es un entramado muy complejo, compuesto por distintas instituciones que interactúan entre sí. Muchas veces para la gente no es fácil entender qué hace EDESUR, EDENORTE o EDEESTE, cuáles son las empresas generadoras, que hay públicas, que hay privadas, dónde opera cada una, pero entonces tenemos la CDE, la Superintendencia de Electricidad. En términos simples, un poco explicarle a la gente que nos escucha cómo opera el marco general institucional del sector eléctrico dominicano, como para saber, en principio, cómo se distribuyen un poco las competencias y las responsabilidades. Exacto. Mira, sí, muy interesante. El sector eléctrico tiene una composición y una distribución de responsabilidades que inicia, digamos, vamos a tomar la generación. Tú tienes un equipo de generadores, propietarios de plantas generadoras en las que el Estado tiene alguna cierta participación. Esa energía que se produce ahí tiene que transportarse y ahí entra la de transmisión, ETED, Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, es la que transporta energía de las generadoras a las subestaciones eléctricas. Y ahí tú ves toda esa línea de alta tensión que son los que transportan esa energía. Luego, cuando está ya en la subestación, esa energía tiene que llevarse a los hogares. Ahí entran las distribuidoras. Entonces, las distribuidoras ya se encargan de esa venta al menudeo, al detalle, ¿verdad? ¿Qué son cuáles? Que son EDENORTE, EDESUR y EDEESTE. Tú tienes generador. Son los colmados de electricidad. Exacto. Las distribuidoras son las que venden al detalle, son los colmados y el generador el almacén, que vende al por mayor. Y tiene una empresa transportadora que es la que lleva esa energía a las subestaciones, pero esa energía tiene que ser domesticada. Esa energía que sale de una planta poder ir a 69.000 voltios, quién sabe. Entonces, tú tienes que llevarla con esos equipos de las subestaciones a 110 megavatios, que es lo que uno usa regularmente en una casa. Entonces, ya ahí está domesticada esa energía. Esos son luego tú tienes a la superintendencia, que digamos es la parte jurídica del sector, la que vela también por el tema tarifario y en términos de las contrataciones y procesos legales que se hacen, tienen que estar avalados por la Superintendencia de Electricidad. Tienes después las hidroeléctricas, que son propiedad del Estado, son empresas generadoras, pero su base fundamental es asegurar el suministro de agua para la agricultura y los hogares. Y en un tercer lugar, el aprovechamiento de un derivado que sería la generación de energía, que también aportan bastante al sector, sobre todo en esas horas pico, donde si tú no tienes energía suficiente para poner a servicio de la población, tendría que recurrir a plantas muy costosas que te arrastran precios muy elevados. Entonces eso en términos de la producción y distribución. Y luego tienes a nivel contractual, esas empresas generadoras pueden tener contrato o pueden vender en el mercado spot, mercado de oportunidades. Las que tienen un contrato ya tienen su venta fija, ¿no? Todo, y las que están en el spot compiten por lo que no, por la energía que se necesita, pero no está contratada. Vamos a suponer que tú requieres, qué sé yo, 3.500 megavatios y tienes contratado 2.500. Esos que están contratados ya entran por contrato. Ahora hay 1.000 que tú tienes que buscar en el mercado. Y tú lo vas a conseguir partiendo de las plantas de la más barata hasta la más cara. Entonces, hasta que tú completas tus 1.000 megavatios. Por eso, pero tú pagas al precio de la última. Explíquese. Paga el precio de la última en el sentido de que la más cara
Es la que Sí. determina marca el Es precio. la tarifa Por eso que tú aplica. siempre tratas de que no entre una planta muy costosa. Porque la última que entre es la que marca el precio. Muy Y bien. y ese modelo de negocios. La última que entra es el orden de mérito. ¿Y cómo entra ahí el Consejo Unificado que fue, digamos, instaurado en esta gestión de gobierno que recién concluyó? Bueno, el Consejo Unificado surgió como una especie de forma de coordinar las acciones de las distribuidoras y el propio ministerio, imagino yo. Pues en esa parte no lo gestionaron ellos, lo concibieron ellos y han estado trabajando en ese sentido de una posible sinergia a través de ese organismo que crearon. Relacionado con el Consejo Unificado, quiero que hablemos de la situación actual, porque pues está afectado todo el país por una falta de energía eléctrica, pero específicamente en el distrito lo estamos sufriendo mucho. Y el AGG saliente, Milton Morrison, AGG de Edesur, fue criticado por don Celso Marrancini, que actualmente dirige el Consejo Unificado, de falta de planificación. Sin embargo, pues don Celso está en el Consejo Unificado desde enero de este año y antes de eso, desde mayo de 2023, estaba como administrador de Punta Catalina. ¿Qué tanta incidencia tiene o no tiene don Celso en esta falta de planificación que le atribuyen a Milton Morrison solamente? Mira, sin lugar a dudas que es una cadena de errores, entonces es como un efecto dominó, ¿no? Uno va encadenado con el otro. Nosotros lo primero que hicimos fue, primero, reconocer la necesidad de generación que el país necesitaba. Teníamos una demanda que superaba la oferta de energía que tenía el parque. Entonces tú no tenías cómo, dada toda la energía que la población demandaba, no tenías cómo sacarla. Entonces sabíamos que había que adicionar generación al parque. Pero había otro elemento. Esa energía que se producía salía a un costo que tú no podías transferirlo al cliente. Por consiguiente, tú comprabas a un precio por encima del que vendías. Imagínate tú un negocio Claro. que venda por debajo del costo de compra. Entonces, esas empresas eran totalmente deficitarias, por lo que no podían mensualmente compensar los compromisos que hacían. Entonces teníamos dos retos: incrementar el parque de generación, pero también abaratarlo. Porque a medida que tú lo abaratabas, esas empresas podían disponer de un margen, lo que llamamos el VAT, valor agregado de distribución, con un nivel que le permitiera satisfacer sus necesidades operacionales y generar un beneficio para inversión. Entonces, logramos justamente, sobre todo con Punta Catalina, la inyección de 784 megavatios brutos de generación barata, eficiente, ¿verdad? Y en adición a eso, unos 12 proyectos de energías renovables, conversión de plantas a gas natural y cierre de ciclos combinados. Fíjate que, por ejemplo, te pongo el caso de la Cogentrix. ¿Quién no hablaba pestes de la Cogentrix? Sí. ¿Y qué hicimos nosotros? Una renegociación faltándole 8 años al contrato. Esa renegociación consistía en eliminación de garantía soberana, conversión a gas como requisito sine qua non para hablar de una extensión del contrato. Y entonces eso se hizo. Resultado, hoy la Cogentrix, después de Catalina, es la más barata del sistema. Y te aporta 300 megavatios al sistema eléctrico nacional, continuo. ¿Por qué? Porque era más fácil negociar con eso que ponerse a construir una planta por la emergencia que teníamos. Entonces nosotros adicionamos al sistema más de 2.200 megavatios, baratos. Eso hizo posible la inyección de energía 24 horas a la población. Ahora, en el caso que tenemos actualmente, pero también tengo que decir que hubo un acompañamiento permanente para el mantenimiento de redes a través de los organismos internacionales que aportaban al fondo a la distribuidora para hacer esos proyectos. Entonces, ese fue el escenario donde el sector fue normalizándose a un servicio 24 horas prácticamente en sentido general. En las comunidades remotas se construyeron 60 microcentrales hidroeléctricas o más. Esos lugares que están por las lomas, que tú llevar las redes te cuesta mucho más barato, como dicen, sale más cara la sal que el chivo. Tú tenías que generar microcentrales y con eso tú también asegurabas la protección a los ríos,
porque de ahí dependía su energía. Y se hicieron más de 60 microcentrales en todos esos lugares remotos y lomas por ahí que no hay cómo lograr en términos económicos llevar el servicio. Entonces, ¿qué pasó ahora? Que el mantenimiento se descuidó totalmente. Primero, el parque se incrementó sus costos con la contratación de energía costosa. Eso incrementa el déficit y por consiguiente no hubo recursos para mantenimiento de las redes. En este momento, y ha sido comunicado por las propias autoridades, las redes no tienen la capacidad para transportar la energía que se quiere mandar. No ni siquiera que la energía no está, es que tú no tienes... O sea, no es un problema de generación. No es un problema de generación inicialmente. Lo que tú no tienes cómo hacerla llegar porque ese vehículo, tú no le has cambiado los filtros, tú no le has cambiado el aceite, tú no le has chequeado las gomas, ni la banda de frenos, ni los discos. Y entonces para viajar ahí hay muchas deficiencias técnicas. Cada vez que tú caminas un momento, algo le falla, tienes que pararte a reparar. O sea, ha sido ineficiente en su gestión los responsables del sector. Totalmente. O sea, no ha habido un mantenimiento de redes apropiado que permita mantener ese vehículo de transporte de energía en condiciones para poder hacerlo. Y eso es lo que ha tenido que ver con los incendios de las subestaciones en los últimos años. A esas sobrecargas también tienen que ver con eso. Pero cada vez que el vehículo se para, tú no puedes seguir, tú tienes que pararte. Esa parada es un apagón, ¿verdad? Porque no tienes cómo seguir. Entonces, todas esas interrupciones son producto de una falta de mantenimiento que, y Celso ha sido claro, llevará algunos meses poder ponerse al día porque no se hace de la noche a la mañana. Tú tienes que conseguir transformadores que obviamente no se producen acá. Hay que ordenarlos. La cantidad de transformadores que se requieren no están en stock. Tú no puedes decir, bueno, voy y páseme eso, como me compro un Mejoral o cualquier otro medicamento. No están así. Algunos tú tienes que ordenarlos y hasta 6 o 9 meses para poder recibirlos, porque son transformadores de potencia que requieren una orden de producción, y una inversión y una contratación para hacerlo. ¿Y no se podía prever eso, don Rubén? Y perdóneme que insista, ¿qué tanto involucramiento tuvo don Celso en este proceso de planificación? ¿Pudo haberlo tenido o no? Bueno, no sé hasta qué grado, porque recuerda que él estaba sobre todo orientado al tema de Punta Catalina. Él estaba administrando la planta, igual comunicó los resultados de la planta. Recuerden ustedes que 260 millones de dólares al año como empresa, en adición al ahorro de compra que le genera a las sedes, porque lo que le explicaba ahorita del orden de mérito, imagínense ustedes, sin esa planta, cuando ustedes empiezan a completar energía, ¿dónde van a llegar? Allá abajo. Claro. Yo les traje, porque yo sé que el tema a veces se complica, esta hojita, ustedes la ven ahí. Esa hojita tiene el orden de mérito de las plantas. Okay. Los precios a que despachan. Miren una idea, pues te da una idea, porque parece algo, ustedes ven ahí el orden de mérito de las plantas. La planta más barata del país es Punta Catalina. Fíjese usted. Y fíjense el primer precio y fíjense en el último. El último es Jaina. Sí, pero esa es una turbogas. Pero ustedes tienen una planta que le está generando a 33 y otra que están hasta en 150. Se quintuplica el precio. Pero cada centavo en el precio medio de compra de energía son 130 millones de dólares. Eso es que cada centavo. Un centavo en el precio medio de compra te significa algunos 130 millones de dólares. Mi madre. Si tú logras rebajar un centavo en el precio medio de compra. O sea, esto realmente, lo importante acá es tener un plan integral que contemple las... Ahora hay que ponerse al día. Yo diría que nosotros, y no es una exageración, cuando hablamos de que las pérdidas están situadas en más de un 40, 50%, en algunas empresas más del 50%, yo he dicho, hemos retrocedido más de 20 años en términos de reducción de las pérdidas. Porque sin ese elemento, nada existe. Tú no puedes pensar que una empresa que pierde el 60% de lo que vende, claro, puede. Va a papar. Y ahí yo tengo alguna diferencia, porque no es que la gente se robe la energía, es que no se le está cobrando. Son cosas distintas. ¿En cuánto están las pérdidas ahora, don Rubén? Bueno, hay EDES que están por encima del 50, como el caso de este. Sí.
y las todas están por encima del 30 y el 40. ¿Y ustedes cómo la dejaron en el 2020? 20 y pico. O sea, se ha duplicado. 23, 24. La Malta estaba en 27. Creo que en un momento llegó a cerrar en 31, pero hoy está por encima de 60 o 50. Con un pacto eléctrico firmado. Entonces, ¿qué significa las pérdidas? Pérdida significa que esa generación que te envió la planta, ¿verdad? Esa venta al por mayor, tú dices, déjame yo comprar 100 botellas de refrescos. Tú compraste y te la tienes en tu colmado y tú la detallas, la vendes al detalle, con valecito. Y a fin de mes te la van a pagar. Esas 100 botellas ya no te queda ninguna, pero cuando tú cuentas tus vales, nada más tiene vale por 40 botellas. Ahora el almacén te va a decir, págame mis 100. Y tú dices, no, pero yo nada más... Las otras 60 tú la vendiste, no sabes ni a quién se la va a cobrar y perdiste. ¿Y esa eso. energía en qué se pierde? O sea, cuando uno la ve en el espectro, o sea, cuando la energía se comienza a poner en circulación, ¿en qué se pierde? En la calidad de los materiales que se transporta, en el usuario que la mano utiliza, la paga. Es que no la puedes facturar. Tú En no sabes el cobranza, destino. esas pérdidas es a nivel de Tú cobranza. Eso es sabes- gente que no paga. Sí. No, es gente que tú no le has facturado y tampoco te puede pagar. Porque como tú no puedes medir, tampoco puedes facturar. Y lo que tú no puedes facturar, no lo puedes cobrar. Tú necesitas entonces invertir en telemedición, en medidores, en una tecnología que te permite un seguimiento apropiado a cada cliente, en la contratación de usuarios, en fidelizarlos, en aumentar tu cartera de clientes, y esa normalización se hace con recursos. Es que cuando hablamos de pérdida, don Rubén, no estamos hablando de pérdidas de energía, estamos hablando de pérdidas financieras de las empresas distribuidoras. Son pérdidas financieras, porque es que tú no conoces el destino de lo que tú pusiste ahí. Tú la sirves, pero no la puedes Tú la sirves, pero no la facturar. facturas. Exacto. Don Rubén. Entonces hay dos tipos de pérdidas. Hay algunas técnicas, obviamente, que las que ustedes señalan, pero esas pérdidas técnicas pueden significar como están las redes ahora, pongámosle un 15%. Porque hay sobrecalentamiento, transformadores sobrecargados, subestaciones que hay que repotenciar, pero lo otro es comercial, netamente comercial. Sale una información la semana pasada de que Punta Catalina está facturando menos que en el 2023, específicamente 42.2 millones de dólares menos, y que han subido los gastos y el número de empleados. Punta Catalina, que fue dirigido por quien hoy dirige el Consejo Unificado de las Sedes. Pero también otra información señala que el subsidio eléctrico es aproximadamente 85 mil millones, casi el doble de las transferencias a personas, es decir, bono luz, bono gas, etcétera. Y si nosotros, tuviéramos los impuestos sobre la renta de todos los asalariados del país del año 2023, no llegaría para pagar el subsidio eléctrico. ¿Qué piensa usted tanto de Punta Catalina, que comienza a desmejorar, como del subsidio? Es decir, las transferencias han existido porque pasaron de 34 mil millones en el 2021 a 79 mil en el 2023, pero parecería que el gobierno perdió 4 años. Sí. Mira, los beneficios de Punta Catalina, no tengo, toda la información para evaluar así en términos financieros, pero obviamente que sería lamentable que un deterioro en cuanto a su rendimiento. Esperemos que eso pueda ser producto de una eventualidad coyuntural, precio de cualquier elemento que esté involucrado en la producción, o también podría ser que el mantenimiento de la planta, que es un mantenimiento programado anualmente, hay un mantenimiento mayor que es profundo y hay mantenimientos que son más simples. Cuando entra en una fase de mantenimiento es probable que ese mes, obviamente, el servicio la energía que la planta puede vender es menor, por tanto los costos fijos más un ingreso reducido te puede dar una disminución en las ganancias en ese momento. Pero lo importante de Punta Catalina es que lidera los precios del mercado eléctrico y que en cierto modo asegura una reducción importante en los costes de compra de energía de las distribuidoras, en adición a lo que como empresa también ella genera. Con relación al tema que tiene que ver con el subsidio, mira, el subsidio nosotros lo dejamos por debajo de 500 millones de dólares. ¿Y cuál era en términos generales? Y esto realmente... ¿Y hoy en cuánto está? Casi llegando a los 2.000 millones de dólares. 2.000 millones. 2.000, lo que costaría hacer otra Catalina en un año. Entonces, hay algo que nunca de verdad yo lo he comunicado, pero
siempre tuve la inquietud y me hacía la pregunta, si el subsidio está, como nosotros lo teníamos, en $500 millones, pero ahí no pude llegar ahí, o sea, no me dio tiempo. Hay cosas para las que no me... Pero yo digo, si Catalina te genera, ponte tú, $300 millones al año, más lo que te genera la empresa hidroeléctrica, más lo que te genera porque tú cobras por esa transmisión. Cuando tú sacas esa energía de las líneas de alta tensión, tú cobras un precio por ese transporte. Hay un peaje en la carretera eléctrica. Hay un peaje, claro que sí. Claro. Entonces, esas son empresas que son autosuficientes y que generan dinero. Si tú coges lo que produce Catalina, el sector como tal, tú podrías tener tu déficit bajo tu dominio. Pero eso tal vez implica una modificación importante a la propia ley interna de las empresas, ¿verdad? Y ahí sí podría tener sentido una política de sinergia del sector promovida por el ministerio que lograse juntar esas empresas, como cuando tú tienes una corporación o un consorcio. Tal vez una te genera pérdida, pero si las otras generan beneficios que la cubren, tu consorcio cierra con números positivos. Entonces el sector en su conjunto, visto como una unidad, pienso que soporta un fuerte análisis todavía de mejoría, de unidad y de sinergia, pero requiere obviamente un estudio mucho más profundo. En el caso del déficit, Yuri, si tú te pones a analizar el déficit, dices, bueno, ¿tú sabes cuánto significa en un minuto el déficit? $150,000. Por minuto. Por minuto. Al presupuesto nacional. $2,000 millones, tú lo divides entre los días, las horas y los minutos y tú lo ves. O sea, son $2,000 millones prácticamente. Pero con eso tú harías otra planta como Punta Catalina. Primero porque tú no tendrías que hacer un puerto. Tienes ahí ya las subestaciones. Tienes muchísimas obras de infraestructura que ya están ahí, que no tienes que duplicarlas. Entonces, con un 70% fácilmente, tú haces otra planta igualita que esa. O sea, no. Pero obviamente que el déficit se incrementa, sobre todo por las pérdidas. Porque a la empresa no poder cobrar, no poder facturar, no cobra. Con todos esos recalentamientos, la interrupción y demás, el gap que se crea entre el costo y los ingresos de la distribuidora no le permiten cubrir. Entonces eso es una situación muy complicada. Bueno, recordar a quienes nos sintonizan por radio que estamos conversando con don Rubén Bichara, especialista en este tema eléctrico. Yo en mi comentario planteaba que hay un escenario de crisis transversal en este gobierno que apenas tiene 15 días y que uno de los temas que más está aportando esta crisis es el tema eléctrico, porque el ciudadano o la ciudadana de a pie lo percibe con alta facturación desde el punto de vista del costo, pero también con el déficit. Volvieron los apagones. Y me gustaría que sea en ese contexto, don Rubén, que usted pudiera decirnos al menos 1, 2, 3 medidas que pudieran tomar de manera urgente las autoridades para comenzar a dar respuesta a esta queja colectiva de que no hay luz, hay mucho calor y cuando llega la factura llega carísima. Mira, en el sector eléctrico lo único rápido es el anuncio. Lo único rápido es el anuncio. Ay. Nada es más rápido. Bueno. Si tú anuncias un proyecto de generación, tú lo puedes anunciar, pero tienes que esperar 6 años para verlo. Entonces igual pasa. Si tu vehículo se te daña, el mecánico no te puede decir, te lo arreglo en un segundo. No puedes. Él tiene tal vez que mandar a buscar una pieza. Sí, pero ese mecánico, si la pieza aparece. Es más complicado que el mecánico no dura 6 años, ¿no? Si la pieza aparece, si está disponible, o sea, si tienes que probarla. Entonces hay un retraso importante en tareas básicas del sector. Ahora hay que ponerse al día con eso. O sea, lo que usted nos quiere decir, y ya lo había dicho antes don Celso, es que esto no tiene solución en corto plazo. O sea, no podemos tener esperanza de mejoras en el corto, ni siquiera en el mediano plazo. Técnicamente no se puede, uno tiene que ser realista y justo, sí, no hay cómo. O sea, hay que ponerse, y él lo ha dicho claramente, ¿verdad? Lo ha comunicado porque él está consciente de que hay que poner al día todo eso. Tú tienes que primero poner órdenes para comprar todo eso. El mercado, si vienen de fuera,
hay que ver a que lleguen, los procesos de compra, la disponibilidad, y luego que esas brigadas salgan a tratar de, claro, además de que todo eso en las condiciones actuales, lo que te va a incrementar mucho más el déficit. Sí. Paciencia, entonces. O sea, pero no es que es un imposible, lo que no se inicia no se termina, y lo que hay que iniciarlo, y es que esperemos también hay elementos que pueden ayudar. Recuerden ustedes que el calor, y el calor incrementa la demanda en un 20-25%. Sí. Y cuando baja la ola de calor, ya también la demanda de energía también se reduce, y eso facilita poder cruzar esos meses con una mayor disponibilidad de energía. Veranos complicados, verano, donde aquí, porque el verano siempre es previsible. Digo, hay cosas que son previsibles. Son previsibles los mantenimientos de las plantas. Agosto siempre llega. Agosto siempre llega. Y las plantas, cuando tienen mantenimiento, se programan un año antes, porque es un tema contractual. Para que no pase como el carbón de Punta Catalina al inicio del gobierno, que nunca llegó. Y le dejamos un almacén lleno, El almacén estaba lleno y un año de carbón, dejamos nosotros, un año de carbón. Bichara, el Vamos, tema... si tú quieres, Cristian, vamos hacer a una pausa. Y retornamos con nuestro invitado. Cambio y fuera. Este Sol de los Sábados con nosotros está don Rubén Bichara, es vicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas. Y bueno, hasta ahora muy ilustrador, ¿verdad? Sí. Con él seguimos. Adelante, Cristian. Antes de Yuri, permíteme una información que me pasaron. Junior Santos supuestamente estaría dejando la alcaldía de Los Alcarrizos para entrar al gobierno central. ¿Qué? Ese probabilidad de que tire el bumper de primicia. Me dicen que eso está... Wow. Era una negociación hecha previamente y que está bastante avanzado. No sé si lo de Kelvin quizás impacte en que se le dé marcha atrás, pero al parecer había una situación con eso. Eso estaba cuadrado. Al parecer había una situación con El eso. gobierno de la municipalidad. Qué barbaridad. Entonces, es una información que hay sobre la mesa. Qué barbaridad. Mientras seguimos conversando con Rubén Bichara. Bichara, el pacto eléctrico que se firmó, que fue el mismo que se había dejado sobre la mesa en 2019, me parece, cuando estábamos en pleno furor electoral, digamos, establecía el aumento de tarifas, establecía una serie de condicionantes para mejorar el sector eléctrico en su conjunto. Porque se entiende que el tema eléctrico es esencialmente un problema económico, a partir del déficit que cada año deja en República Dominicana. Y uno se pregunta, ¿qué ocurrirá en República Dominicana en ese sentido? Nosotros adoptaremos un modelo donde, para poder saltar a ese paso, se subsidie la energía no de la forma en la que actualmente se hace, sino a través de fortalecer quizás un mecanismo como el bono luz y podamos subir la energía eléctrica a los niveles que realmente cuesta. ¿O seguiremos teniendo el modelo donde el déficit lo acumula el Estado a partir de las pérdidas que finalmente tiene que subsanar de su bolsillo? ¿Lograremos subsidiar eso? O sea, ¿lograremos enmendar eso de materia económica o seguimos por la modalidad de subsidios como está concebida hoy o con algún otro modelo? Sí. Mira, yo pienso primero aclarar que este es un problema que atañe a todos los dominicanos y dominicanas. Yo siempre he dicho que el tema eléctrico debería no politizarse. Por eso tal vez cuando yo me refiero al tema eléctrico, trato de hacerlo de la forma más justa. No respondiendo como un político, sino como una persona que tuvo a su cargo las 3 distribuidoras y tuvo a su cargo la CDE. Entonces no me luce gozarme de una situación que nos afecta a todos, sino tratar primero de ser lo más claro posible y lo más justo, que es lo que trato siempre, aunque no siempre lo logre, ¿verdad? Pero la idea es ser justo. Entonces, con ese tema, yo creo que por más cosas que busquemos, todo conduce que la única solución es abaratar el parque de generación. Porque es que el déficit se genera ahí. Si yo tengo que vender a un precio por debajo de cómo compro o cercano a lo que compro, no tendré excedentes para el resto de las cosas. Y ahí es que se genera el déficit. El punto está ahí. Es muy claro. Por eso era la obligación de diversificar el parque de generación y abaratarlo. Ese fue el éxito de la gestión pasada. Porque es que el único problema es ese. Si yo puedo vender a un precio
por encima de lo que estoy comprando con un margen razonable, yo no tengo déficit. Yo puedo cubrir todo. Pagarle a quien le cogía crédito, cubrir mis necesidades operacionales y tener hasta un beneficio para los inversionistas. Pero si no tengo eso, no hay cómo salir de ahí. Entonces, se creó el Fondo de Estabilización de la Tarifa Eléctrica, el FETE. ¿Qué es lo que es el FETE? Bueno, ¿cuánto cuesta la energía con todos los valores agregados que lleva y a cómo yo le estoy vendiendo? Esa diferencia que no se puede transferir a la ciudadanía porque explotaría, es lo que el gobierno tiene que apropiarse. Pero eso solamente se elimina reduciendo los costos de compra y el costo de la energía. Entonces, todo apunta hacia allá. Hay que trabajar en una solución real y efectiva, seguir con el abaratamiento de energía que se adquiere. Ampliando la oferta. Ampliando la oferta, pero a una energía económicamente sostenible. O sea, Bichara, digamos que, para ver si comprendo del todo, la solución al tema eléctrico desde el punto de vista económico no está en el principio de la cabeza, sino al final de la cola. Dígase, no está en aumentar la tarifa eléctrica, sino en reducir los costos de la producción de energía en el país. Sí, porque incrementarle es una decisión administrativa. Tú puedes decir, bueno, la energía me está saliendo a 20, la voy a vender a 26. Perfecto, ya tú solucionaste el tema. Ahora, ¿te van a pagar ese 26? ¿Está la población en condiciones de aceptar eso? ¿Y cuál es el tema económico, social que eso genera? Entonces, tu única salida siempre será abaratar lo más que puedas el parque de generación con la agravante de que tú no produces ningún combustible de lo que usas. Tú solamente tienes viento y sol y esa energía tú la puedes aprovechar estacionariamente porque no es continua. Entonces, tú tienes que trabajar eso para dar una estabilidad cierta y reducir el déficit a un grado tolerable. Don Rubén, antes de que pasemos a temas políticos, quiero compartir dos inquietudes para que usted nos aclare siguiendo con el tema energético. Uno, conversamos con el titular de la ADIE recientemente y él explicó que lo que le cuesta al país el subsidio eléctrico es mucho mayor que lo que costaría solventar todos los temas que tenemos en materia de distribución. La inversión sería muchísimo menor. ¿Sería esto una solución en materia de que usted ha explicado que muchas de las pérdidas son financieras, no necesariamente técnicas? Y otra inquietud que tengo es si el sistema de telemedida ha sido tan efectivo para los usuarios que han tenido la opción de tenerlo en sus hogares. ¿Por qué no se ha implementado de una forma más masiva? Sí. Mira, ciertamente que el subsidio, si tú lo comparas con el tamaño de nuestra economía, es algo exorbitante. 2.000 millones de dólares en un año te dan para necesidades básicas no cubiertas. Nosotros somos un país con muchas necesidades, pero limitadas posibilidades. Tú resuelves con esa cifra, por ejemplo, el tema de la atención primaria en salud, que se ha calculado unos 1.400 millones de dólares anuales. Inmensidades de cosas. Tú logras solventar con 2.000 millones de dólares al año. Pero también es lo que te decía, tú haces hasta otra planta con tecnología apropiada, respetable al medio ambiente, como lo es Punta Catalina. Y entonces tú logras... o le das calor al proyecto del norte, o te dedicas al tema del transporte, de la salud de la gente, como tú señalas. Miles de cosas que están ahí esperando. Entonces es real eso de que es una suma abrumadora para la economía dominicana. Estaríamos hablando del 10% del presupuesto aprobado para el año. Es una locura, digo, es una locura. O sea, eso tú le estás quemando sin ver ningún resultado. Claro. No es una inversión, es un gasto pura y simple. Pero igual los apagones siguen también. Y siguen el mismo problema, continúa eternamente. ¿Usted cree tú estás caminando hacia un final. ¿Usted cree correcto el modelo de gestión de demanda que planteó Celso hace, creo que esta semana o la semana pasada, de que los apagones serán, o sea, habrá apagones programados, que era algo que ya, digamos, se había abandonado? Se planteó, de hecho, el propio gerente de Norte al principio del gobierno decía que los apagones se acabaron el 16 de agosto de 2020 porque
ya no había gestión de demanda, sino que cuando había un apagón era por avería, por alguna culebra. afectación del sistema en algún momento. ¿Se entiende correcto volver a la gestión de demanda? Mira, es un tema de dónde uno esté situado. El usuario obviamente no te lo va a comprar, que tú le estés quitando energía. Gestión de demanda, para que la gente entienda, es apagones programados. O sea, Sí, programado. esta hora Tú usted no tendrá luz. Tú vas a racionalizar Exacto. la energía. Ahora, si tú estás administrando esa empresa y tú sabes que lo que pones ahí lo estás perdiendo, tú lo vas a pensar. El que lo recibe no quiere un corte, pero el que está administrando dice, cónchole, cuando pongo ahí 100 pesos de energía, nada más voy a poder facturar 55. Él va a gritar. O sea, es una situación que solo se resuelve con trabajo, con planificación y con gerencia. En el Quedó tiempo, pendiente. teniendo criterio de oportunidad. Quedó pendiente el tema de la telemedida y que me confirme si resolvería o no resolvería el problema arreglar las redes de distribución. Mira, la telemedición, yo recuerdo en el año 2004, cuando yo estaba al frente de EDESUR, y EDENORTE era una dependencia de EDESUR, en ese momento no existía como empresa, por tanto, administrativamente tenía que correr el norte y EDESUR a la vez. Entonces, en ese tiempo envié 2 técnicos a Sudáfrica, Radamés del Carmen y Armando García. Uno tecnológico, el otro un técnico formado de lo más capacitado que tiene el país en estos momentos en términos de eléctricos, de energía. El Carmen fue administrador de EDESUR. De EDESUR, Sí, así es. Un excelente técnico y administrador con logros que todo el mundo lo celebra. Entonces, en el país. Entonces, ellos fueron allá y por primera vez trajeron acá, que fue la misión que le había puesto, unos medidores que se podían conectar y desconectar hasta por el teléfono. Tú podías cortar energía vía remota y también reponer el servicio vía remoto. Porque tú no tienes que utilizar brigadas para mandarla a las calles, sino que tú podías cortar y leer el medidor en vía remota, la telemedición. Bueno, luego de eso, yo salgo al año siguiente, me trasladan a Fomento Industrial y ya salí del sector eléctrico en ese momento. Más tarde yo vuelvo de como en el 2009 por allá. Pero la telemedición se inicia y vinieron unos administradores extranjeros, hicieron licitaciones para líneas, subestaciones, medidores telemedidos. Entonces la telemedición es un proceso que ha ido avanzando, pero requiere recursos. Porque no es lo mismo tú mandar un técnico con unos binoculares a ver un medidor que está encaramado ahí arriba, un lápiz y una libreta, para que él calcule cuánto tú consumiste en el mes, a que por cada minuto, segundo, yo tenga en una computadora tu consumo ahí en línea. O sea, es un escenario radicalmente opuesto, donde yo puedo saber si tú cortas la energía o bajas tu consumo, ya yo te estoy monitoreando. No hay forma de que tú puedas truquearme sin que yo me dé cuenta. Entonces, Claro. Pero eso requiere inversión. Y eso es parte de la inversión que está retrasada. Hay que continuar con los sistemas. Ese es hoy, vendrán otros. Pero el sector requiere actualización para poder combatir las pérdidas. Porque yo lo digo, lo que yo no puedo medir, no lo puedo facturar. Lo que no puedo facturar, no lo podré cobrar. Entonces, hay un trabajo previo de administración que antecede al tema del que la persona pague o no pague. Don Rubén, me queda en la parte técnica, ¿verdad? Me queda muy claro, y creo que a los demás también, que hay que aumentar la generación, abaratar los costos en la parte inicial, en la parte de arranque Continuamente del sector, pero esto sin los debidos mantenimientos en la parte de transmisión y sin una gestión comercial eficiente, pues no se lograría mucho. Exacto. Entonces, me parece que la población debe quedarse con eso. Ahora vamos a quitarnos el sombrero técnico y vamos a ponernos la gorra política. Hay una preocupación generalizada en gran parte de la población, sobre todo que le pone mucha atención a la oposición, y es que los partidos mayoritarios de oposición están muy sumergidos en sus congresos, en sus actividades internas. Y se ha visto con mucha timidez el ejercicio opositor en estos últimos meses de la gestión pasada, primeros días de la gestión inicial, que inicia ahora, que inició el 16 de agosto. Desde su perspectiva como alto dirigente del PLD, falta mucho para que veamos un ejercicio opositor más proactivo, menos reactivo, más institucional
caras importantes de los partidos, del PLD particularmente, haciendo un ejercicio opositor como se sabe hacer en República Dominicana? Y creo que es cierto que los partidos han estado inmersos en una especie de introspección, ¿verdad? Que lo lleva el propio Congreso. En el caso nuestro, estamos en el 10º Congreso. En 50 años hemos hecho 10 congresos. Si tú coges una media de un congreso cada 5 años, un récord que creo que pocos partidos pueden exhibir. Y eso nos ha concentrado en ese elemento porque implica, primero, una fase temática donde discutimos 14 grandes temas fundamentales para el partido y la sociedad, y una segunda fase que es una fase electiva que implica la elección de todas las autoridades a nivel de los mandos medios, municipales, provinciales y la alta dirección del partido. Estamos cerrando ya la fase temática y la campaña interna se inició un poquito rápido, ¿verdad? Porque claro, no se puede esperar mucho para... Nos percatamos. Pero eso nos ha colocado la atención allá, pero esperamos, como tú señalas, poder atender más directamente a partir de ahí todo lo que tiene que ver con el rol de partido de oposición. No es que no lo hemos estado descuidando, pero todos los partidos con sentido general como han estado siguiendo esa agenda. Y obviamente que hay muchos problemas. El partido ha estado siendo bastante crítico en los momentos que le ha correspondido, pero la atención ha estado centrada en ese accionar y qué pasará internamente en la organización política. Previsiblemente, ¿cuándo termina el Congreso Elector de ustedes? Nosotros estamos ya cerrando la fase temática. A mediados del próximo, la comisión organizadora anunció un cronograma en esta semana y el Congreso estaría terminando para el mes de octubre. En octubre estaría cerrando el Congreso ya, incluyendo su fase electiva. ¿Cree Rubén Bichara que el PLD podrá renovarse no solamente temáticamente, sino también con sus actores de cara a la ciudadanía, que exige de manera imperante para el restablecimiento de la confianza con el PLD también la variación de muchos de actores de principalía? Sí, mira, yo pienso que en los partidos hay dos elementos que hay que diferenciar. Primero, están las autoridades partidarias y están los compañeros y compañeras que son objeto de ser sometidos a procesos de elección popular. La sociedad espera que esos rectores de la sociedad, que esos propuestos sean los que la sociedad espera y los representen. Y hay que diferenciar entonces la autoridad partidaria de las figuras que el partido va a exhibir como sus alfiles hacia la conquista de la sociedad. Y ahí a veces esas dos cosas a veces se solapan y uno puede confundirse. Yo siempre le digo le decía a los mayores, ¿ustedes me pueden decir el nombre del presidente del Partido Demócrata de Estados Unidos? Nadie me lo puede decir. O sea, una cosa es... De hecho, creo que fue un dominicano hace un tiempo. Una cosa es la autoridad partidaria, donde tú requieres una persona dedicada con la pasión, formada, que conozca, que ese cuerpo, que esa cabeza sea de ese cuerpo y ese cuerpo le corresponde a esa cabeza. Y entonces habrá una comunicación interna efectiva, real, positiva. Y otra cosa es hacia afuera, quién me va a representar y a quién yo llevo como mi pieza clave para conquistar. O sea, son dos escenarios que si lo diferenciamos, no habrá una confrontación irracional, sino que habrá una sinergia real de dentro y de fuera para conquistar el poder. Y yo pienso que ahí nosotros hemos tenido algunas falencias, pero ni siquiera es por mala fe, es por un momento de reflexión que tiene que darse en cada uno. Cuando uno se toma un minutito y ve las cosas fríamente, hay muchas luces que le vienen a la cabeza. Y yo pienso que hay que darse esos 2 minutos para que no seamos torpes y sepamos qué es lo que tenemos que hacer. Y es Danilo Medina la persona que puede orientar al Partido de la Liberación Dominicana en este momento, sobre todo porque el PLD parece que necesita reconquistar y necesita un trabajo de acercamiento de sus bases sociales, de los grupos que le dieron apoyo en algún momento, de esa clase media que de alguna forma aportó a construir. Y eso con Danilo y la imagen que se percibe de él en la sociedad, aún lo que ella ha tenido como éxito en su gobierno, parece que la gente un poco le corre.
¿no puede eso restarle al Partido de la Liberación más de lo que le sume al margen de su liderazgo y su capacidad de administración de lo que ahí en ese PLD ocurre? Y agregarle a eso, tal vez el acercamiento con la gente pudiese darse, sin embargo, el acercamiento con los medios de comunicación por parte de Danilo Medina como presidente del partido, habría que ver si se daría. Mira, esto a veces cuando se decía mucho antes, ¿verdad? Cuando una persona tomaba mucho alcohol y se paraba en una fritura, ¿verdad? Sí. Y después le pegaba toda la culpa a la fritura. Entonces, yo creo que aquí está pasando algo parecido. El problema nuestro no es más allá de que duramos 20 años en el poder. 20 años en el poder. Y nadie sale ileso, ningún partido, de 20 años de ejercicio en el poder. Tú acumulas un lastre demasiado grande, acumulas animosidades, gente insatisfecha, que es inevitable. La democracia no es siempre estar arriba. Se está arriba y se está abajo. Entonces, ahora nos tocó estar abajo. Y la reposición nuestra no es de 1 ni 2 años. Duramos 20 años ahí. Y hay que trabajar duro para reformularnos, para recomponernos. Entonces, eso lleva un tiempo. Yo me preguntaba hace creo que un mes y pico, de los resultados de las elecciones pasadas. Decía, mira, como partido estamos subiendo una cuesta, pero también tenemos un saco en la espalda. Ahora, ese camino que estamos recorriendo, llega un momento que esa cuesta se convierte en una calle recta. Según tú avanzas, va a tener árboles. Y más adelante va a tener botellitas de agua. Y más para allá va a tener un sándwich y hasta un pedazo de arepa. Pero el inicio de este camino de recuperación es muy fuerte. Y lo estamos transitando nosotros para poder recuperarlo y reposicionarlo. Y ese es el reto. Pero internamente no hay que buscar, esa necesidad de buscar culpable no es la solución. Ojalá tener nosotros muchísimos activos como el que representa el compañero Danilo Medina. ¿Y qué partido puede hacer lujo de tener un presidente que haya tenido una ejecutoria como él y la capacidad para ser el rector de esa recuperación, produciendo esos compañeros y compañeras que deben ser los dueños del presente y el futuro del partido? Pero no se cambia con lo mismo ni con los mismos. Pero tú no puedes cambiar para darle paso a la ambición de otro pura y simplemente. O a las aspiraciones legítimas de otros, de gente joven que hay en ese partido. Pero tiene el partido, pero el partido lo valida. El partido venció la salida de Bosch, la salida de Leonel, y vencerá todas las que vengan, pero cada uno hace su fila. La rapidez, haga su fila, y haga su trabajo y gánese eso. Y lo va a tener. Y eso es lo importante. Yo pienso, hagan su fila. Si no hace su fila, entonces no puede ser. 10 años más de fila, por lo menos. Nosotros queremos agradecer a don Rubén Bichara, saludar a Ángel Casado, que está por aquí también, con nosotros. Agradecer a don Rubén Bichara, que creo que ha dado una entrevista que debe servir de referencia para el sector eléctrico de la República Dominicana. Una cátedra. Ha dado una cátedra, definitivamente. ¿Alguna pregunta? Gracias. Vamos a hacer 2 preguntitas breves. Sí. 2 preguntas. La primera es, ¿quién tendrá la razón sobre el tema eléctrico? Doña Raquel, que dice que no se invirtió, o Hipólito, que dice que lo está manejando como un relajo. Yo tengo otra pregunta. ¿Y cuántos alcaldes más faltan en la lista de los decretados por el gobierno? Ay,